Queremos abordar el día de hoy porque está bien, evidentemente, que conmemoremos el Día Mundial del Agua, pero ¿en qué condiciones estamos? El lema que se destaca este año, aguas subterráneas, haciendo visible lo invisible, y lo que significa también lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país y precisamente también lo que estamos viviendo acá en nuestra zona. Para eso queremos saludar también a la directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, el CREAM, Gladys Vidal, además profesora titular de la Facultad de Ciencias Ambientales acá en la Universidad de Concepción. Gladys, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, un gusto de estar aquí en la comunidad del contenido, un placer. Gladys, yo señalaba algo positivo o negativo. Claro, es positivo que lo conmemoremos, pero en las condiciones que lo estamos conmemorando, me imagino, y tú bien me lo dirás, no es tan positivo lo que estamos viviendo actualmente acá, principalmente en nuestra zona. Sí, exactamente. Y quizás todo el país, como para de alguna manera extenderlo a todo nuestro territorio. Yo creo, y lo voy a mirar en forma positiva, yo creo que es positivo porque así ponemos en el foco el agua y la importancia que tiene el agua. Pensemos en nuestro cuerpo, cuánta agua tienen nuestros ojos, nuestros órganos internos, los músculos, etcétera. En un cuerpo maduro, más del 70% del agua que contiene es precisamente agua que tiene que ser de calidad para que estemos sanitos. Claro. Y de ahí la importancia de los ecosistemas, ¿cierto? De dónde sacamos el agua, que conservemos los ecosistemas, porque de alguna manera si los ecosistemas tienen primero agua y un agua de calidad, también va a ser así nuestra salud. Precisamente hoy día estamos celebrando, voy a decir yo positivamente, el Día Mundial del Agua. Y el eslogan de este año es agua subterránea, haciendo visible lo invisible. ¿Ya? Y precisamente bajo esta sequía que más de 13 años, ¿cierto?, hemos estado de alguna manera tratando de sobrevivir a ella, ha sido precisamente al agua subterránea. El agua subterránea ha sido como nuestra cuenta de ahorro, de donde hemos sacado agua, de esa agua que no se ve de allá abajo, la que está debajo de nuestros pies, pero está bien estructurada. Lo que sucede es que no la conocemos, ¿cierto? Hay agua que está de alguna manera confinada en acuíferos confinados, otra está en acuíferos libres, que nosotros podemos conocer cómo está esa agua, pero en estos momentos no hemos hecho los estudios suficientes para conocerla. Creemos que es muy importante conmemorar desde CREAM este día, porque así le damos el espacio precisamente para conversar del agua, para pensar en su ciclo, ¿cierto? Este ciclo que tiene partes, como lo están mostrando aquí en pantalla, al menos yo lo estoy viendo, ¿cierto? Sí. En mi pantalla, agua superficial como la que se está mostrando, pero esa agua que no se ve y que completa el ciclo, que es el agua subterránea. Estamos viendo nieve, esa también es agua que está en otro estado. El mar, que tiene tanta agua y que también la estamos mirando, ¿verdad?, como fuente de agua, pero que tenemos que ocupar allí alguna tecnología. Y la parte negativa es que tenemos un cambio climático que está aquí para quedarse, y por lo tanto tenemos que buscar herramientas, tenemos que buscar institucionalidad adecuada para poder enfrentarlo, ¿no? Sí, y respecto también a cómo se va dividiendo, por ejemplo, el consumo de agua acá en nuestro país, en estas fechas constantemente se van difundiendo diversas gráficas, pero aproximadamente más del 50% es forestal, agrícola casi un 40%, y ahí es donde uno entra con esta interrogante. El consumo de agua es bien, de consumo de agua de uso doméstico de las personas es bien bajito. También como nuestro aporte en ese sentido, porque uno dice, ya voy a una ducha más cortita, vamos utilizando quizá la agüita del hervidor, con esa misma vamos regando las plantitas, si tenemos algún maceterito, ya buscando alternativas. Pero cuando sabemos que son industrias más grandes, ¿cómo podemos también hacer esos cambios? Y lo que se espera también respecto a los derechos al agua que tenemos actualmente y los cambios que se esperan con la convención, con todo el proceso que se está realizando. Vamos a ir primero por los usos de agua, ¿ya? Es cierto lo que usted dice, Constanza, ¿cierto? Que si miramos el promedio nacional, decimos es que la agricultura utiliza más de un 70%, la minería un 4%, la industria un 10%, etcétera. Pero esto tenemos que
mirarlo en el territorio. Por ejemplo, si pensamos en el área metropolitana, el gran uso, y que allí precisamente en estos momentos hay un problema, ¿cierto?, que se avisora por el río Mapocho, que podría haber una escasez y un racionamiento a la zona oriente, ¿verdad? El gran uso del agua que se utiliza en la región metropolitana es para las personas. Por lo tanto, allí lo que hagan las personas por conservar agua, por poder de alguna manera disminuir algunos gastos de agua que son necesarios, es muy relevante. Ahora, si vamos a zonas más agrícolas, donde tenemos zonas más rurales, que son menos las personas que viven, pero mayoritariamente en la agricultura, esa cuenca hidrográfica va a estar mandatada, ¿cierto?, por el uso del agua agrícola. Si vamos a la zona norte y nos vamos a lo mejor bien a la cordillera, ¿cierto?, y miramos las personas que viven allí, pero también las extracciones mineras que hay, ¿cierto?, vamos a darnos cuenta que probablemente el mayor uso de agua sea la minería, ¿ok? Por lo tanto, para poder entender y ver cómo, ¿cierto?, hacer algo por esta agua, cómo la podemos gestionar mejor, cómo podemos optimizar mejor esta agua, es muy importante mirarla en el territorio. Y específicamente es muy importante mirarla en la cuenca. ¿Cuánta agua tiene esa cuenca? ¿Cuánta agua superficial tiene esa cuenca? ¿Cuánta agua subterránea tiene la cuenca? ¿Cuántas personas viven allí? Como tenemos que hacer un uso jerarquizado de esta seguridad hídrica, primero agua para beber, ojalá conservar ecosistemas y después para el desarrollo, entonces teniendo una línea base clara de cuánta agua tiene esa cuenca, nosotros podríamos tener una gobernanza para poder que todos tuviéramos agua, no hubieran conflictos por el agua, ¿verdad? Y para que conservemos ecosistemas, pero también que nos podamos desarrollar. Y desarrollar significa precisamente que tengamos actividades productivas, ¿ok? Eso desde la perspectiva de los usos. Entonces, hay que mirarlo en el territorio. No es que, por ejemplo, en una zona donde es mayoritariamente agrícola, si le decimos a las personas, por favor, dúchense solamente una vez al día, pero la zona es agrícola, probablemente el impacto que tiene ese cambio conductual no genera ningún impacto en la gestión del agua. Claro. Pero en la zona metropolitana, y vuelvo allí, un uso razonable, disminuir las pérdidas en la conducción del agua en ciudades, por ejemplo, o disminuir, como se está hablando mucho, ¿cierto?, en todas las noticias, disminuir las áreas verdes, regar de otra manera, el tema de las piscinas. Probablemente para esa cuenca hidrográfica eso es muy relevante. No sé si se entiende bien. Se entiende. Y en ese mismo sentido, Gladys, la racionalización del agua que en muchos lados ya se ha empezado a realizar, por ejemplo, que desde las 8 de la tarde hasta hora de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, se corta el agua. ¿Eso genera un beneficio, el que nos vayamos acostumbrando también como, porque hay algo aquí de manera personal, discúlpame, me pegué el micrófono, aquí hay algo a manera personal que tengo mi opinión respecto a eso, porque digo, ya, si a mí me dicen que no puedo sacar agua de tal hora a tal hora, ¿qué haría yo? Saco agua antes, que es como lo que podría llegar a ocupar. Entonces, por eso, como a materia personal, sin tener los estudios, por eso te consulto a ti, ¿funciona o no funciona esa medida de decir, en tanto horario, tramo horario, se corta el suministro de agua para que nos vayamos adaptando y podamos ocuparlo durante el día, por ejemplo? ¿Cómo son esas medidas? Yo creo que las medidas primeras son de educación, ¿cierto? Que todos usemos el agua que necesitemos para nuestra vida diaria. Yo creo que esa es la clave. Siempre se nos ha dicho, justo están mostrando, ¿cierto?, cómo nos lavamos los dientes. Sí. Allí hay una actitud conductual. ¿Cómo nos lavamos los dientes? ¿Cuánto lavamos el auto? Etcétera. Aguas que usemos que no son de alguna manera necesarias o que podamos reducir su uso. Nos vamos a lavar los dientes pero con la llave cerrada, a lo mejor lavamos el auto de otra manera, no se trata de tener el auto sucio, sino que lo lavamos de otra manera, a lo mejor tenemos menos césped y utilizamos otro tipo, ¿cierto?, de plantas para poder tener nuestro entorno agradable para vivir. Entonces, yo creo que lo primero es gestionar de otra manera el agua. Nosotros todavía no tenemos una educación de cambio climático. Cambio climático significa que hay un cambio, pero
pero el cambio no es solamente externo, tiene que haber un cambio interno de nosotros para adaptarnos a esto, ¿no? Claro. El cambio climático tiene una montonera de frentes, de aristas, como nosotros vamos a tener que responder, cómo nos vamos a tener que adaptar el cambio. Solamente uno es el agua, pero también está la energía, emisiones de gas de efecto invernadero, cómo cambiamos nuestra forma a lo mejor de transporte, etcétera. Pero volviendo al agua, ¿cierto? El agua, lo primero, no sé si son tan efectivos los cortes, Constanza, estoy con usted, yo creo que es más efectivo que todos tengamos una educación de cambio climático. Justamente hoy día yo estaba en una mesa de trabajo de infraestructura verde de la gobernación de la región del Biobío y hablábamos con representantes de la educación, el poder que tiene la educación, y ellos nos decían de alguna manera así, nosotros hemos tratado mucho a toda la gente que estamos proveyendo agua que por favor cambiemos nuestros hábitos. Sí. Los hábitos es lo más difícil de cambiar, por eso es el esfuerzo que tenemos que tener desde CRIAM. Nosotros también estamos haciendo esfuerzo por generar, ¿cierto?, un conocimiento de lo que es el agua y este cambio climático que tenemos que enfrentar. Pero esto va a tomar tiempo y yo creo que los efectos del cambio climático y estos cortes precisamente, sí, que yo escuché que en redes hubo algunos, ¿cierto?, pero que se va a solucionar. No he escuchado otros cortes que tenemos, pero no pensemos solo en los cortes, pensemos en las personas de las zonas rurales que están recibiendo 50 litros por día en camión aljibe para vivir. ¿Cómo usted vive con 50 litros? Fíjense que en promedio una persona al día, más o menos en Chile, usa 130 o más litros de agua para vivir al día. Cuando indicamos que tenemos que lavarnos las manos constantemente en medio de esta crisis sanitaria. Exactamente. ¿Y cómo lo hizo la zona rural con eso en la pandemia? ¿Se fija? ¿Cuántos camiones, cuántas zonas rurales tenemos con camiones aljibe? ¿Cómo ellos ya se están adaptando sin que, cierto, digan nada? Sí. Porque ese es el agua que hay. Y eso es lo que tienen para beber, ese es el agua que tienen para hacer la comida. Entonces, una adaptación a presión. Eso es lo que tienen, ¿no? Entonces, las ciudades, yo creo que como no estamos viendo, como abrimos la llave y nos llega el agua, no estamos viendo, sí, exactamente el problema del ecosistema. Las zonas rurales ven que sus ríos y sus arroyos ya no tienen más agua que fluye por ellos. Y por lo tanto saben que por el momento que debiera ser una solución momentánea a los camiones aljibe, ¿verdad? No pretendemos que esto sea para siempre. Tenemos que entender que el derecho humano al agua significa tener agua limpia para beber y también saneamiento. Por lo tanto, esto es una tarea, ¿cierto?, de los gobiernos de turno, sí, yo voy a decir del Estado, que todos tengamos agua para poder beber y saneamiento, ¿no? Por lo mismo queríamos abordar esta temática, Gladys, agradecerte que te hayas dado el tiempo. Por supuesto, ya vamos a tener otras oportunidades de ir profundizando sobre las diversas aristas que se genera en este día. Así que agradecerte y estamos en contacto prontamente. Exactamente. Constanza, un placer de estar aquí. Hay mucha información que estamos moviendo en este día y mucha que tenemos allí para todo público en www.criam.cl y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, Constanza, por la invitación. Vamos a revisar el sitio web para ir conociendo también, y a través de sus dispositivos móviles pueden ingresar a criam.cl, a través de Twitter también, para que vayan conociendo la importancia de lo que significa también este recurso, sobre todo en este Día Mundial del Agua.